Bienvenidos a Historias de Noche, hoy les traigo 3 relatos escalofriantes de gasolineras. El susurro de la medianoche, el enigma del bebé en la carretera 28. Mi nombre es Javier, y trabajo en una gasolinera perdida en medio de la nada, justo al borde de la carretera 28. Mi turno empieza cuando el sol desaparece y termina cuando el alba amenaza con teñir el cielo. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gusta la tranquilidad de las noches. El tráfico escasea, los clientes son pocos y el silencio tiene algo de hipnótico. Esa noche parecía como cualquier otra. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de vez en cuando, como siempre. Me entretenía limpiando el mostrador y revisando mi teléfono cuando vi a una mujer cruzar la puerta automática. Empujaba una carriola, aunque por su aspecto desaliñado parecía que lo último que le preocupaba era la apariencia. Llevaba un abrigo grande que no se ajustaba a su figura delgada, y su cabello estaba enredado, como si hubiera estado batallando contra el viento toda la noche. ¿Puedo ayudarla en algo?, pregunté, tratando de sonar amable, aunque no pude evitar notar que algo en ella me ponía nervioso. Me miró con unos ojos oscuros y hundidos, como si no hubiera dormido en días. No, gracias. Solo estoy esperando a alguien, respondió, con una voz suave, casi un susurro. Asentí, aunque no había ningún coche en la estación ni señales de que alguien estuviera por llegar. Ella se quedó junto a uno de los estantes, balanceando suavemente la carriola, como si tratara de calmar al bebé dentro. Con nada mejor que hacer, decidí ir al baño. Fue una visita rápida, solo unos minutos. Pero al regresar, la mujer ya no estaba. Ni ella, ni la carriola, ni el bebé. La estación seguía vacía y silenciosa, salvo por el zumbido eléctrico de las luces. Miré hacia afuera, buscando algún rastro. La estación seguía vacía y silenciosa, salvo por el zumbido eléctrico de las luces. Miré hacia afuera, buscando algún rastro de la mujer. Entonces lo vi, el carrito del bebé estaba abandonado junto a una de las bombas de gasolina, inmóvil en medio de la oscuridad. Sentí una punzada en el pecho. ¿Cómo podía alguien dejar a un bebé solo a esas horas? Salí rápidamente y lo empujé hacia el interior de la estación, donde al menos estaría más cálido. Al entrar, cerré la puerta y acerqué el carrito a la luz. El bebé no lloraba, ni hacía ningún ruido, lo que me pareció extraño. Me agaché para mirarlo más de cerca. Mi respiración se aceleró. La manta que lo cubría estaba cuidadosamente arropada, pero su pequeño cuerpo no se movía. Con manos temblorosas, retiré el tejido para verlo mejor. Lo que descubrí me dejó helado. El niño no estaba vivo. Su piel era pálida y fría al tacto, sus labios azulados, y sus ojos cerrados como si estuviera dormido. Me quedé petrificado durante unos segundos que parecieron eternos, incapaz de procesar lo que tenía frente a mí. La necesidad de actuar me sacudió de repente. Me levanté de golpe y corrí al teléfono que estaba detrás del mostrador. Marqué a la policía, mis manos temblaban tanto que casi no lograba presionar los números correctamente. ¿Emergencias?, respondió una voz al otro lado de la línea. Tomé aire, intentando que mi voz no se quebrara. Estoy en la estación de servicio en la carretera 28. Hay un bebé, parece que alguien lo dejó aquí abandonado, pero no está con vida. La operadora hizo una pausa antes de responder, como si procesara mis palabras. Permanezca en la línea. Estamos enviando una patrulla. ¿Estás seguro de que no hay nadie más en la estación? Miré alrededor, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Sí, estoy solo, al menos eso creo. Pero entonces, un ruido suave, como un susurro, llegó desde la puerta. Volteé, esperando encontrar algo, pero no había nadie. Solo el frío viento nocturno que se colaba por la rendija. La patrulla y la ambulancia llegaron en cuestión de minutos, sus luces azuladas y rojas iluminando la gasolinera como un espectáculo inquietante. Los paramédicos revisaron al bebé, confirmando lo que yo ya sabía,
estaba muerto. Uno de los oficiales, un hombre de rostro cansado y voz firme, se acercó para hacerme preguntas. Respondí con la mayor claridad que pude, describiendo a la mujer y lo poco que había pasado antes de su desaparición. Haremos todo lo posible por encontrarla, dijo el oficial, pero en su tono había un escepticismo que no pude ignorar. La noche siguiente, mi turno comenzó como siempre. Pero el peso de los eventos anteriores no me dejaba tranquilo. La imagen del bebé en el carrito seguía rondándome, y cada vez que el viento golpeaba las ventanas o las luces parpadeaban, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Fue pasada la medianoche cuando la puerta automática se abrió de nuevo. Levanté la vista y ahí estaba ella, la mujer desaliñada, con el mismo abrigo grande y el cabello enredado. Su rostro parecía más pálido, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dio unos pasos tambaleantes hacia el interior antes de desplomarse en el suelo. Corrí hacia ella y traté de despertarla, pero apenas murmuraba palabras ininteligibles, como si estuviera atrapada en algún tipo de pesadilla. Llamé a la policía de inmediato, y no tardaron mucho en llegar. Horas más tarde, mientras terminaba de dar mi declaración, uno de los oficiales se me acercó con una expresión sombría. La mujer que describiste es conocida. Es una adicta y ha estado en tratamiento por psicosis. Al parecer, perdió a su hijo hace meses, en un accidente. Sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. ¿Cómo que lo perdió?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El oficial asintió, serio. Murió. En circunstancias similares a las que describiste anoche. Parece que algo la está atormentando. Esa noche, cuando cerré la gasolinera, no podía dejar de pensar en la mujer, en el bebé y en lo que había sucedido. ¿Qué había sido real y qué no? El mundo puede ser un lugar aterrador, pero lo más espeluznante no siempre son las sombras o los murmullos en la noche. A veces, lo que más duele es la forma en que las tragedias se aferran a las personas, negándose a soltarlas, arrastrándolas a lugares oscuros de los que no pueden escapar. Al apagar las luces y salir al frío de la madrugada, solo una idea cruzó por mi mente: hay cosas en esta vida más persistentes que la muerte, y a veces, el dolor es una de ellas. Continuamos. La sonrisa en la penumbra. Me llamo Marcos, y llevo trabajando en esta gasolinera desde hace 5 años. Es una de esas estaciones solitarias en una carretera secundaria que nadie usa a menos que esté perdido o desesperado. Me he acostumbrado al silencio de las noches, al zumbido constante de las luces fluorescentes y a las pocas caras que aparecen de vez en cuando. Pero esa noche fue diferente. El jefe me había advertido que el nuevo llegaría para acompañarme en el turno nocturno. Decía que necesitaba optimizar el servicio, aunque todos sabemos que aquí nunca pasa nada. Cuando llegó, lo primero que noté fue su sonrisa. Hola. Soy Raúl, encantado de conocerte, dijo, extendiendo la mano con entusiasmo. Era joven, de unos 20 y tantos, con un aire despreocupado y una energía que contrastaba con la tranquilidad del lugar. Le estreché la mano y forcé una sonrisa. Marcos. Bienvenido. Te mostraré cómo va todo. Mientras recorríamos la estación, le expliqué las tareas básicas, como manejar la caja registradora, revisar los surtidores y qué hacer si llegaba algún cliente. Raúl escuchaba con atención, pero siempre encontraba la manera de meter algún comentario gracioso o ingenioso. Tenía esa clase de carisma que hacía que cualquier conversación pareciera ligera y entretenida. A medida que avanzaba la noche, su actitud relajada me empezó a parecer un poco rara. No de una forma mala, exactamente, pero había algo en su manera de hablar que me ponía un poco inquieto. No ayudó cuando, mientras limpiábamos uno de los estantes, soltó una broma que me dejó helado. ¿Sabes?, dijo, con una sonrisa torcida mientras sacudía una lata de refresco. Los gatos son unos psicópatas. Cazan y torturan a su presa solo por diversión. Ni siquiera lo hacen por hambre.
Simplemente les gusta ver cómo sufren. Solté una carcajada incómoda, más por educación que porque me pareciera gracioso. Ah, ¿sí? No lo sabía. Raúl asintió, divertido. Es fascinante, ¿no? Como algo tan pequeño puede ser tan despiadado. No le vi la gracia, pero no quise decir nada. Después de todo, apenas era su primera noche. Le resté importancia. Las semanas pasaron, y poco a poco me fui acostumbrando a Raúl. Era imposible no hacerlo. Su carisma llenaba la gasolinera, y sus bromas constantes aliviaban la monotonía de las noches. Era ese tipo de persona que siempre tenía algo interesante o inesperado que decir, aunque a veces sus comentarios rozaban lo excéntrico. Una noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y no había un alma en la carretera, nos sentamos a conversar junto al mostrador. Raúl, como de costumbre, había encontrado una manera de hacerme reír con una historia absurda sobre cómo una vez confundió una planta venenosa con menta en una excursión. La charla fluyó de manera natural, y en un momento de pausa, decidí preguntarle algo que me rondaba la cabeza desde hacía días. «Oye, Raúl, ¿qué haces aquí?», dije, señalando vagamente la gasolinera con un gesto de la mano. «Es decir, ¿por qué decidiste tomar este trabajo? Estoy seguro de que debiste tener otras oportunidades más emocionantes». Raúl se quedó en silencio por un instante, como si estuviera pensando en su respuesta. Luego, con esa sonrisa traviesa que se había vuelto su sello personal, me miró y dijo: «Bueno, es que uso las tardes para torturar a mis víctimas». La manera en que lo dijo, tan casual, tan despreocupada, hizo que soltara una carcajada automática. Tal vez era el sueño acumulado, o el hecho de que ya había pasado tanto tiempo con él, pero el comentario no me pareció extraño. Era tan típico de Raúl soltar cosas raras que no le di importancia. «Claro, claro», respondí, siguiéndole la corriente. «¿Y qué haces con ellas después?». Raúl sonrió aún más, apoyando los codos en el mostrador y mirándome fijamente. «Eso depende. Algunos me entretienen más que otros». La risa murió un poco en mi garganta, aunque traté de no mostrarlo. No sabía si era por su tono o por la forma en que sus ojos brillaban con algo difícil de definir. Algo que, por primera vez, no me pareció tan carismático. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, un coche se detuvo en la estación, rompiendo la tensión del momento. Raúl se levantó de un salto, con su energía habitual, listo para atender al cliente. Yo me quedé en mi lugar unos segundos más, observándolo mientras se dirigía a la bomba con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Por alguna razón, esa noche no se sintió como las otras. Y aunque intenté convencerme de que solo era mi imaginación, no pude evitar que un pequeño escalofrío me recorriera la espalda. Un año después de que Raúl comenzó a trabajar conmigo, faltó al turno nocturno por primera vez. Era extraño. Raúl nunca había faltado ni llegado tarde, y eso que todos sabemos lo monótono que puede ser este trabajo. Al principio, no le di demasiada importancia. Pensé que quizás se sentía mal o que simplemente había olvidado avisar. Sin embargo, lo que ocurrió horas después borró cualquier sensación de normalidad. Era casi las 6 de la mañana, y mientras limpiaba el mostrador, el televisor en la esquina de la gasolinera comenzó a emitir las noticias matutinas. Un titular apareció en la pantalla: «Aterrador hallazgo, descubren bodega con 30 ataúdes y cuerpos en descomposición en las afueras de la ciudad». El noticiero mostraba imágenes borrosas de una bodega rodeada por cintas amarillas y policías que entraban y salían del lugar. La presentadora hablaba de un asesino en serie que parecía haber estado activo durante varios años, usando la bodega como su lugar para almacenar a sus víctimas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a no pensar demasiado en ello. La coincidencia me parecía demasiado improbable. Esa noche, mientras me preparaba para otro turno solitario, Raúl apareció de repente, aunque esta vez no llevaba su uniforme.
Vestía una chaqueta negra y unos jeans desgastados, con una mochila colgada al hombro. Su expresión era relajada, pero su sonrisa ya no tenía ese aire travieso que yo conocía tan bien. «Hola, Marcos», dijo, apoyándose en el mostrador como si nada hubiera cambiado. «Raúl, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?», pregunté, tratando de disimular mi nerviosismo. Él soltó una carcajada suave. «Sí, todo bien. Solo pasaba a despedirme. Es hora de buscar nuevos aires, ¿sabes? Este lugar fue divertido, pero ya no me queda mucho por hacer aquí». Algo en su tono me inquietó profundamente, pero no supe qué responder. Extendió la mano y, por reflejo, la estreché. Luego, con un gesto casual, se giró hacia la puerta. «Cuídate, Marcos. Fue un placer trabajar contigo». Y, sin más, salió de la gasolinera, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. No me di cuenta hasta unos minutos después de que había dejado algo en el mostrador, una carta doblada cuidadosamente. La abrí con manos temblorosas, casi temiendo lo que podría encontrar. La letra era de Raúl, pulcra y precisa, y el mensaje era breve, pero suficiente para helarme la sangre. «Gracias por las noches divertidas, Marcos. Eres una buena persona, pero, por suerte para ti, nunca me diste razones para aburrirme. Espero que otros tengan más suerte. Saludos, Raúl». Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. El mensaje de Raúl ya era lo suficientemente perturbador, pero al girarla y leer lo que había escrito en el reverso, sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. «Oye, sabes, odio estar aburrido. Por eso encerré a una chica en el sótano de la gasolinera. Quizás no se dieron cuenta, pero ahí está, envuelta en una bolsa sellada al vacío y metida en una caja negra. Lleva ahí 8 meses. El sótano de la gasolinera era un lugar que rara vez visitaba. Las paredes estaban cubiertas de humedad y el aire tenía un olor rancio que parecía haberse impregnado allí durante décadas. Bajé las escaleras con la carta de Raúl aún en mi mano, cada paso resonando como un eco profundo en la quietud del lugar. Cuando llegué, encendí la luz fluorescente que parpadeó antes de iluminar tenuemente el espacio. Allí estaba, en el centro de la habitación, la caja negra. Era más grande de lo que había imaginado, con un diseño liso y sin marcas. Me acerqué, tratando de ignorar el latido acelerado de mi corazón, y me agaché para abrirla. Con las manos temblorosas, levanté la tapa. El interior estaba vacío. Solté una risa nerviosa. ¿Cómo pude caer en esto?, pensé, sintiéndome un tonto. Por supuesto que era una broma. Todo lo que Raúl hacía o decía tenía ese aire de teatralidad. Me dejé caer de espaldas contra la pared, dejando que las carcajadas me calmaran un poco. Sin embargo, cuando las risas se apagaron y el silencio volvió a llenar el sótano, algo me llamó la atención. En el fondo de la caja, apenas visible bajo la tenue luz, había un sobre. Lo recogí y lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había varias fotografías y dedos humanos. El tono grisáceo de la carne y la textura correosa no dejaban lugar a dudas. Un escalofrío me recorrió la columna. Me levanté de un salto, el sobre resbaló de mis manos y su contenido se desparramó por el suelo. «Esto no puede estar pasando», murmuré, intentando calmar mi respiración. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué a la policía. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió una voz tranquila al otro lado de la línea. «Mi nombre es Marcos. Trabajo en una gasolinera en la carretera secundaria 45. Encontré algo en el sótano, algo horrible. Necesito que envíen a alguien de inmediato». La operadora me hizo algunas preguntas para obtener más detalles mientras yo seguía describiendo el hallazgo entre jadeos. Prometió enviar a una patrulla lo antes posible y me pidió que no tocara nada hasta que llegaran los agentes. Subí rápidamente las escaleras, dejando el sótano atrás. Me apoyé contra el mostrador,
sintiendo como el sudor frío se acumulaba en mi frente. Afuera, la carretera seguía desierta y la luz del amanecer apenas empezaba a asomar en el horizonte. El tiempo parecía estirarse eternamente mientras esperaba. Cada pequeño sonido, el zumbido de las luces, el crujido de las paredes, me hacía saltar. Finalmente, los destellos rojos y azules iluminaron el exterior de la gasolinera. 2 agentes bajaron de la patrulla y entraron con pasos decididos. Les expliqué todo lo que había sucedido, desde la carta de Raúl hasta el contenido de la caja. Mientras uno de ellos revisaba el sótano, el otro me hizo preguntas, intentando armar el rompecabezas. «¿Este Raúl trabajó aquí cuánto tiempo, dice?», preguntó el oficial mientras tomaba notas. «1 año. Nunca me pareció, bueno, sí, era raro, pero pensé que solo tenía un sentido del humor oscuro». El agente asintió, su expresión seria. El segundo policía regresó del sótano con el sobre en una bolsa de evidencia y me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Esto no es una broma», dijo con voz grave. «Estos dedos son reales, y si llevan ahí 8 meses, como dice la carta, es muy probable que haya más víctimas». Me sentí mareado. La idea de que Raúl pudiera ser responsable de algo tan macabro me golpeó como una tonelada de ladrillos. Las risas, las bromas, las conversaciones, ¿todo había sido una máscara? «Tenemos que investigar más a fondo», continuó el oficial. «¿Tiene alguna manera de contactarlo? ¿Un número de teléfono, una dirección?». Negué con la cabeza. Raúl había desaparecido sin dejar rastro y ahora parecía más fantasma que persona. Mientras los policías recopilaban pruebas y hacían más preguntas, una idea me martillaba la cabeza, ¿y si esto solo era el principio? No pude evitar mirar hacia la carretera, esperando ver aparecer su figura, con esa sonrisa traviesa que ahora parecía un recuerdo amargo. Pero solo vi el amanecer, frío e indiferente, como si nada hubiera pasado. Pasaron los meses, y aunque la policía trabajó intensamente en el caso, nunca encontraron a Raúl. Parecía haberse desvanecido en el aire, dejando tras de sí un rastro de incógnitas y pesadillas. Cada vez que llamaban para darme una actualización, siempre era lo mismo, no hay pistas nuevas. Al principio, vivía con miedo. Cada sombra que veía en la gasolinera me hacía saltar, cada rostro de un cliente me parecía vagamente similar al suyo. Me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Incluso dejé de trabajar por las noches, el jefe entendió mi situación y asignó a otra persona para los turnos nocturnos. Aún así, el peso de lo que sucedió nunca se disipó del todo. Con el tiempo, la adrenalina del terror se transformó en algo más, una especie de vacío inquietante, como si Raúl todavía estuviera presente de alguna forma, en mi mente o en mi vida. Su recuerdo se infiltraba en los momentos de calma, en los días monótonos donde el silencio parecía más pesado de lo normal. Los agentes dijeron que lo más probable era que Raúl estuviera lejos, tal vez en otro estado, quizá incluso en otro país. «Este tipo de personas rara vez dejan de actuar», me dijo uno de ellos en nuestra última conversación. Y esa frase quedó grabada en mi mente, atormentándome con una pregunta que nunca podré responder. ¿Cuántas caras nuevas en gasolineras o tiendas remotas estarían ahora viendo su sonrisa carismática sin saber quién era realmente? Hoy, miro hacia atrás y pienso en todo lo que pasó, tratando de encontrarle un sentido. Raúl era un enigma, un abismo disfrazado de carisma. Era alguien que podía hacerte bajar la guardia con una sonrisa y luego destruirte con una palabra. Y aunque me aterra admitirlo, creo que eso era lo que lo hacía tan peligroso, no parecía un monstruo. Parecía alguien con quien podrías reír, alguien con quien podrías trabajar noches enteras sin sospechar que detrás de todo eso había un lado oscuro y despiadado. Hay noches en las que me pregunto si fui afortunado o simplemente ciego. ¿De verdad nunca le di razones para aburrirse conmigo? ¿O acaso fui parte de su juego de alguna manera, sin darme cuenta? Quizá para él, yo solo fui una pieza más en su tablero,
alguien que ni siquiera valía la pena destruir. Y aunque quiero creer que escapé por suerte, a veces me atormenta la idea de que tal vez solo decidió no actuar, todavía. La gasolinera sigue en pie, con sus luces parpadeantes y su carretera solitaria. A veces, cuando estoy solo, miro hacia el horizonte esperando que aparezca esa figura familiar. Pero no sé qué haría si lo volviera a ver. ¿Le hablaría? ¿Huiría? ¿Lo enfrentaría? Al final, lo único que aprendí de todo esto es que nunca conoces realmente a las personas y que algunos misterios no están destinados a resolverse. Raúl sigue siendo un fantasma en mi memoria, un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las máscaras más comunes. Y aunque he intentado seguir adelante, sé que una parte de mí siempre estará esperando esa sonrisa en la penumbra, preguntándome si algún día volverá a cruzarse en mi camino. Continuamos. Los olvidados. Era una noche como cualquier otra en la gasolinera. El zumbido constante de las luces fluorescentes se mezclaba con el leve crujido de las paredes, como si el edificio mismo se resistiera a envejecer. Afuera, la carretera estaba vacía, un interminable río de asfalto que se perdía en la oscuridad. El reloj marcaba las 2 de la mañana, y yo estaba solo, como siempre. Mi nombre es Andrés, y llevo 3 años trabajando aquí, en el turno de noche. Podría decir que me acostumbré al aislamiento, a las largas horas de silencio interrumpidas solo por el sonido de un motor lejano o el ruido de los surtidores cuando algún cliente se detenía. La mayoría de las veces eran camioneros o viajeros cansados, buscando café malo y gasolina cara. Pero de vez en cuando, aparecía alguien diferente. Alguien que no encajaba. Al principio no me di cuenta. ¿Cómo podría? Era fácil pensar que la mente juega trucos cuando estás cansado y aburrido. Pero hubo señales, pequeños detalles que me perseguían cuando llegaba a casa al amanecer. Un cliente que no dejaba huellas en el suelo mojado, otro que pagaba con billetes que parecían antiguos, demasiado limpios. O el tipo que vino una noche de tormenta y dejó la puerta abierta, pero ni una gota de lluvia entró con él. La mayoría de ellos no hablaban mucho, lo justo para pedir lo que necesitaban, gasolina, tabaco, café. Pero sus ojos siempre me inquietaban. Tenían una forma extraña de mirarme, como si supieran algo que yo no. Como si estuvieran esperando que me diera cuenta. Una noche, después de atender a una mujer que me pagó con un billete que desapareció de la caja al instante, decidí que no podía seguir ignorándolo. Algo estaba pasando en esta gasolinera, algo que no tenía explicación lógica. Y lo peor de todo es que, en el fondo, ya lo sabía. Los clientes de la noche no estaban vivos. Pasaron los días, y poco a poco, fui aceptando lo que antes me parecía imposible. Los clientes que llegaban en la madrugada no eran como los demás. Al principio me aterraba, pero con el tiempo empecé a notar algo extraño en ellos, algo más profundo que su falta de huellas o las monedas que a veces desaparecían en el aire. Ellos buscaban algo. No era solo gasolina ni café, no era solo un paquete de cigarrillos que nunca encendían. Venían aquí, a esta gasolinera perdida en medio de la nada, por razones que apenas empezaba a comprender. Era como si este lugar les ofreciera algo que no podían encontrar en ninguna otra parte, un momento efímero donde podían sentir, aunque solo fuera por un instante, que eran humanos otra vez. Lo noté en sus gestos. El camionero que cada noche encendía la radio y escuchaba la misma vieja canción, tarareándola suavemente, aunque nunca pedía las llaves del baño ni compraba combustible. La mujer de cabello rizado que siempre pedía café con leche y azúcar, tomándose su tiempo para revolver la taza mientras miraba por la ventana, como si esperara ver aparecer algo en el horizonte. Y el anciano que llegaba con un coche que parecía sacado de los años 50, siempre impecable, que me contaba historias de lugares que ya no existían en los mapas. Era como si esta gasolinera se convirtiera para ellos en una especie de refugio. Un lugar donde el tiempo no los juzgaba, donde podían fingir que nada había cambiado. Que aún respiraban,
que aún podían ser parte del mundo de los vivos, aunque solo fuera por unas horas. Una noche, atendí a un joven de cabello despeinado y chaqueta de cuero. Parecía nervioso, como si no estuviera seguro de haber tomado la salida correcta de la carretera. Pidió un paquete de chicles y se quedó junto al mostrador, tamborileando los dedos mientras me miraba. ¿Es tuyo este lugar?, preguntó de repente. No, solo trabajo aquí, respondí, intentando no parecer demasiado curioso. Debe ser tranquilo, dijo, pero luego, bajando la voz, añadió. Tranquilo como para olvidar quién eres, aunque sea por un rato. Lo dijo casi en un susurro, como si estuviera probando mis límites. No respondí de inmediato, pero él me miró directo a los ojos, y en ese momento lo entendí. No era solo su comentario, ni su postura, ni siquiera su mirada. Era esa sensación inexplicable que ahora reconocía al instante, él tampoco estaba vivo. No sé por qué, pero decidí romper el silencio. ¿Y funciona?, pregunté, apoyándome en el mostrador. ¿Olvidar? El joven sonrió, pero su expresión estaba cargada de melancolía. Solo por un rato, respondió. Y luego, cuando el sol empieza a salir, todo regresa. La carretera, el accidente, el frío. No supe qué decir. Quería preguntarle más, quería entender, pero él solo dejó los chicles en el mostrador y se dio la vuelta. Gracias por el café, dijo, aunque nunca había pedido uno. Vi cómo salía, subía a su coche y se alejaba por la carretera desierta hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Esa noche, me quedé mirando el reflejo de las luces de la gasolinera en el cristal del mostrador. Pensé en lo que había dicho, en lo que buscaban. Tal vez este lugar era como una estación de paso para ellos, un punto en el mapa donde el peso de sus historias podía aliviarse, aunque solo fuera por un momento. Y mientras la oscuridad empezaba a desvanecerse con los primeros rayos del amanecer, supe una cosa con certeza, aunque nunca podrían quedarse, siempre volverían. Una noche tranquila, casi demasiado tranquila, llegó alguien diferente. El sonido de un motor apagándose interrumpió el silencio absoluto, y cuando la puerta se abrió, una campanilla que no recordaba haber oído antes resonó en el aire. Era una mujer. Llevaba un vestido sencillo y gastado, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta. Su expresión era serena, pero sus ojos hablaban de un sufrimiento profundo. Caminó hacia el mostrador con pasos lentos, casi flotantes, y me miró como si ya supiera quién era yo. Necesito hablar contigo, Andrés, dijo con voz baja pero firme. No pregunté cómo sabía mi nombre. Ya no me sorprendía que estas personas supieran cosas que no deberían. Solo asentí, ofreciéndole un asiento junto al mostrador. Escucha mi historia, pidió mientras me miraba directamente a los ojos. Su relato era como un susurro que se colaba en cada rincón de la gasolinera, envolviendo el lugar en una sensación de melancolía. Me habló de una joven mujer que quedó embarazada de gemelos en un tiempo oscuro, marcado por revueltas y carencias. El esposo de la mujer había muerto en los disturbios, y uno de los gemelos nació con una enfermedad extraña que ennegrecía partes de su pequeño cuerpo. La mujer luchó por cuidar a sus hijos, pero el hambre y la miseria eran implacables. El bebé enfermo finalmente sucumbió, y un hombre con una máscara de ave apareció para llevarse el cuerpo. No dijo una palabra, solo extendió las manos y desapareció con él, narró. Con cada día que pasaba, la mujer y su hijo sobreviviente sufrían más. El hambre se convirtió en una sombra constante, el dolor en un eco interminable. No sabía si lo que la mantenía viva era el amor por su hijo o la incapacidad de dejarse caer completamente en la desesperación. Cuando terminó su relato, me miró con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Qué significa la vida?, preguntó con un tono que no exigía una respuesta, sino comprensión. Me quedé en silencio. La pregunta me golpeó como un tren, y, por más que intenté buscar algo en mi interior, no encontré palabras. Era demasiado joven,
demasiado inexperto para dar una respuesta que pudiera aliviar un dolor tan profundo. Finalmente, bajé la mirada y susurré. No lo sé. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de reproche. Parecía más bien una aceptación de lo inevitable. Gracias, dijo mientras se levantaba, sosteniendo al bebé con cuidado. A veces, no saber también es una respuesta. Y, como si el viento la hubiera reclamado, desapareció. Ni siquiera escuché la campanilla cuando la puerta se cerró. Me quedé solo en la gasolinera, con una extraña sensación en el pecho. Esa noche, no pude evitar preguntarme si mi trabajo aquí no era solo vender gasolina y café, sino también ser un testigo de sus historias, una presencia que les recordara que aún quedaba algo de humanidad en ellos. Aunque fuera solo un reflejo. Cuando llegó el amanecer, el zumbido de las luces fluorescentes parecía más suave, menos insistente. Aquel día, entendí que mi lugar en esta gasolinera era más importante de lo que nunca imaginé. Alguien tenía que escuchar, aunque no siempre pudiera responder.